Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell, transmitiendo desde el Periodista TV aquí en el barrio de Bellas Artes. Y hoy me encuentro con la periodista y escritora Cynthia Rimsky. ¿Cómo estás, Cynthia? Bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Tú vives en Buenos Aires hace más de 8 años. Sí, este año cumplo 9. ¿Y vienes seguido a Chile? Sí, vengo como 3 veces al año, por lo menos. Cynthia Rimsky nació en Santiago de Chile en 1962, ha publicado los libros de narrativa Poste Restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, Fui, El futuro es un lugar extraño, es Premio Municipal de Literatura de Santiago y Premio Mejores Obras Literarias y en Obra. Como decíamos, está radicada desde 2012 en Argentina y hoy día estamos aquí para hablar de este libro que salió hace muy poco, La revolución a dedo, Random House. ¿Qué tal? Tú me contabas que el contrato lo firman en marzo. Sí, antes de que pasara todo esto, así que el título es una total casualidad. Antes de que supieran todo, y sin embargo me imagino que igual estaban pasando cosas dentro tuya, medias invisibles, medias inconscientes, que te llevan a escribir esto y que te hace un poco sentido ahora lanzarlo en esta fecha, ¿no? No, fue totalmente una coincidencia. Es un texto, el primer texto que se llama El vacío, lo escribí, creo que fue para el 2012 o 14, por ahí, salió publicado en la editorial Brutas. Y eso sí que fue una casualidad, porque tenía arrendado mi departamento y había dejado un baúl y la arrendataria me pidió que lo sacara y yo creí que estaba vacío y adentro estaba lleno de todos los cuadernos que he escrito en mi vida y encontré el cuaderno, uno de los cuadernos que había escrito en mi viaje a Nicaragua a conocer la Revolución Sandinista y lo empecé a leer y habían algunas cartas y le empecé a escribir a amigos a los cuales le escribía cartas y me empezaron a entregar las cartas que les había escrito y como que logré reconstruir ese viaje del cual nunca había podido escribir. ¿Y se te había olvidado completamente que existía ese material? Sí, absolutamente. Apareció de repente. Apareció, sí. Mira, es curioso igual cómo aparecen cosas que de repente uno va a utilizar después. Lo leí, es un libro que se lee, es intenso, pero rápidamente, 116 páginas, es un libro donde pasan cosas, como te decía yo, que nos traen de vuelta al presente, además con esta transición, con esta mujer que se parte un poquito en dos. ¿Cómo fue conectarte con ese pasado y también con este presente, que en el fondo aparece también marcado acá? Este fue un viaje que hice a los 22 años, encontré el material a los 40 y yo nunca quise escribir de ese viaje a la revolución porque quedé muy perpleja, muy desconcertada. En ese momento yo era militante de izquierda contra la dictadura de Pinochet y entonces ir a conocer una revolución para mí era una Nicaragua, cuestión, sí, era como, exactamente, y llegué allá y nada era como yo lo había soñado, lo que no quiere decir que la realidad estaba mal, sino que mis sueños, que los sueños no necesariamente tienen que ver con lo real y en ese tiempo había mucha ideología además, ¿no? Que es diferente ahora. Entonces, cuando lo encontré y empecé a leer el cuaderno y las cartas, en realidad lo que más me inquietaba era cómo llegar a construir esa joven de 22 años, ¿no? Cómo alguien pensaba así, cómo tenía esa letra. Todo lo que pasaba en ese cuaderno era alguien que no era yo. Por eso lo puse en tercera persona y era tratar como de captar, cómo llegar como a captar como el espíritu de esa joven que hacía ese viaje a dedo, imagínate, desde Chile a dedo hasta Nicaragua. Y, ¿cuánto tiempo fue? 1 año y medio, me demoré 6 meses en llegar o 7 meses en llegar, estuve como 7 meses y me demoré 3 meses en volver o 2 meses en volver. ¿Y en general tú eras muy viajera? Era muy mochilera, muy mochilera. Y tenías como este interés que me imagino que también fue algo muy compartido como por los jóvenes de tu generación. No, sabes que no tanto, lo máximo que se iba era como en mochila a Bolivia, Perú, pero nadie mucho en ese tiempo yo fui la única de todos mis amigos que hizo un viaje tan largo, dijéramos. ¿Y la gente qué te decía, tu familia, por ejemplo, en ese tiempo? Estaba loca. No, bueno, les mentí, les dije que en realidad queríamos ir a España y salían más baratos los pasajes desde México y bueno, y mentí. ¿Y cómo fue reconstituir a esa mujer de 22 años después de que ya armaste este puzzle? ¿Te volviste a encontrarla, te volviste como a ver o sientes que son 2 personas? No, son 2 y 40.000 personas. Yo realmente creo, eso que las células, las neuronas
se reproducen todas las de tu cuerpo como el 90% y no queda ninguna. Yo creo que también pasa eso con los años, ¿no? O sea, yo puedo mirar eso y me parecía súper interesante guardar esa escritura, y después como lo más interesante que me pasó era verla desde la distancia, esa escritura, ¿no? Verla como un objeto, como he visto los materiales de mis otros libros, con esa misma distancia, y también, porque además da lo mismo quién era yo, lo más interesante es qué había en esa época, ¿no? Claro. Como qué hacía posible, eso es lo que yo quería también ver, qué hacía posible que esa chica se produjera, ¿no? Qué hacía posible socialmente que ella existiera, y existiera este viaje, que existiera alguien que pudiera pensar en ir a conocer una revolución a Dios. Por supuesto, cuando llegué a Nicaragua, como nadie sabía quiénes éramos como parias, porque no estábamos recomendados por partidos políticos, habían sospecha de quién éramos nosotros, porque nadie va a conocer una revolución así, ¿no? Como, hola, soy yo, quiero conocerlo. Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que me interesaba, y eso es lo que traté de reconstruir en el libro, básicamente como qué condiciones hacían que era posible, como para que, me pasa mucho con mi sobrino, que ahora estaba muy afligido por lo que estaba pasando en Chile. Yo dije, pero vete a la batalla de Chile. O sea, lo que había pasado con la marcha de los nazis el otro día, vete a la batalla de Chile, eso existe. Entonces era también como tratar de rescatar esa cierta memoria para otras personas, otros jóvenes y jovencitas de 22, ¿no? Como esa idea, como que esa construcción existió en este país, ¿no? Y esas ideas o nociones que tenías, o el proyecto que tenías al armar, rearmar, reestructurar, etcétera, ¿fue un trabajo, el resultado que te satisface como escritora, como periodista, como ser humano que vivió esta época? Sí, me divertí, descubrí ciertas cositas. A mí me gustan mucho los juegos formales, el libro tiene bastantes juegos formales, incorporo trozos de las cartas, trozos del diario, es como un diálogo, y también hay una parte de la época, en la primera parte, el vacío, ¿no? De la época de la mujer de 40 años, ¿no? Como está viviendo ya en un departamento, que fue después del terremoto. Entonces esos juegos formales a mí es lo que más me interesa de la literatura, más que contar una historia, sino es cómo se escribe, ¿no? Y eso me pareció que quedé satisfecha como con la forma que le di, ¿no? Como eso. Y además, como la mayor dificultad es que no se convirtiera en un compendio de anécdotas, ¿no? De hecho, no está contada la estadía en Nicaragua, solo está contada la llegada. Y eso es otra cosa, que uno cuando lo lee este libro, hay cosas que uno dice, me hubiera gustado saber más, o por qué no entró, pero también se entiende que es una manera que tú tuviste de presentar precisamente esto. Claro, yo quería dar cuenta de una idea, ¿no? De qué pasa con las utopías cuando se llega a la realidad. ¿Qué pasa con ese estallido que se produce, ¿no? Esa revuelta entre la utopía, entre la ideología y lo concreto, real, documental que está ocurriendo. Y entonces cogí como las escenas y las organicé para que dieran cuenta de esa sensación. Yo en mis libros lo que busco más bien es generar una sensación, poner a los lectores, las lectoras ahí, ¿no? En ese lugar, que hagan lo que quieran, rellenen con su propia imaginación, con sus propios viajes, pero situarlos en un lugar, ¿no? Como que ahí viaje en cada persona. Sí. De mis viajes siempre regresé con uno más cuadernos de los que dejé consignados los alojamientos en los que pude haber dormido, personas a las que no llegué a conocer, gastos, situaciones que me ocurrían u observaba, y de vez en cuando un intento por ir hacia las cosas que no se mostraban o quedaban sin vivir. Me satisfacía llevarlos en la mochila, ponerlos sobre la mesa de un bar. Nunca me preocupé de conservarlos, no los volví a leer, no los ordené en cajas o al fondo de un armario. Ahora que busco el certificado de mi estudio en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile entre 1980 y 1983, los encuentro y no parece que los haya escrito yo, especialmente no este cuaderno universal, y que aparece aquí, a la derecha. Claro, y además también me pasó una cosa muy curiosa, que el cuaderno tenía una serie de nombres de personas que yo había entrevistado o había consultado, o personas que no alcancé a entrevistar, y empecé en internet y de lugares, ¿no? A buscar, y quedó como una cosa muy actual, porque es el mapa de la corrupción. O sea, todos esos dirigentes, muchos de esos dirigentes que en ese momento eran personas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estaban acusados de un montón de cosas, y me pareció que eso tenía mucha correspondencia también con lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Exacto. Y mucha gente también, probablemente más joven, puede decir, o escritores que lean esto y dicen, y todo esto es real, todo esto es verdad. También está la ficción, me imagino, o es tal cual tú te lo imaginaste. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. No, es un poco lo que yo hago en general con
mi escritura, ¿no? Claro. Que es partir de materiales documentales y borronearlos, pintarlos, deformarlos, hasta que lo único importante es como ese juego con los materiales. O sea, yo no tengo idea, ya se me olvidó qué cosas de ahí son reales y qué cosas no, dijéramos. Los pedazos de los cuadernos son reales, pero como están extractados también, en esa selección también termina siendo ficción, ¿no? Claro. Y al ponerlo entre otro relato que invento, también ese material, que es muy bonito, ese material documental, también pierde ese carácter de verídico, ¿no? Sí. Y además es como raro, porque tú escribes a los 20, te lees ahora, y tampoco sabes si cuando escribiste a los 20 eso era verídico lo que escribiste en el cuaderno, ¿no? Porque también eran cosas que yo, de hecho, en ese momento yo trataba de ser escritora y no podía, entonces hay muchas cosas que no sé si eran comienzos de cuento o si era realmente lo que estaba viendo. Entonces todo queda envuelto como una nebulosa, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Como trabajar, como esa nebulosa. Y una escritura también que es muy política. Tú fuiste muy política. Sí. ¿Te sientes todavía muy política? Sí, obviamente, yo tengo una mirada política que no se pierde, pero lo que no es partidaria, digamos. Pero sí, es política en el sentido de que siempre estoy buscando las relaciones entre las cosas, ¿no? Y también la idea como de la curiosidad, de dónde vienen, a dónde van, qué ocurre, qué pasa con la gente, eso, ¿no? Y eso me parece que es una mirada política, como en el sentido de relacionar, de asociar, de no quedarte con la postal, ¿no? Y tú, por ejemplo, que bueno, estás fuera de Chile, pero me imagino que te llegan libros o lees lo que se escribe. ¿Sientes que antes del estallido faltaba un poco de eso? ¿Había como una obsesión por el yo, por la escritura de la biografía, por personas muy jóvenes que escriben respecto a sus experiencias en el colegio, con los amores? ¿Había algo que estaba muy centrado en el sí mismo? Bueno, a mí me parece más bien lo que me inquieta, un poco conociendo más a fondo las tradiciones que hay en Argentina, es como más al contrario, como más falta de imaginación, como una escritura todavía chilena que tiene que ver con nosotros, porque cada país tiene su tradición muy realista, ¿no? Muy como pegada a lo concreto, a lo que es, a lo real, a lo documental, ¿no? Y en ese sentido a mí me ha influido mucho la literatura argentina, en el sentido de atreverte libremente a imaginar, ¿no? Acá, si tú te fijas, la realidad es tan fuerte que es muy difícil que uno se despegue de lo real, porque pasan cosas, todo lo que es la injusticia, la desigualdad, es tan potente, ¿no? Y tú te lo topas a cada momento, dijéramos, además es muy, como hay menos vida cultural, también eso está muy, entonces hay una literatura que está muy pegada a eso. En cambio me interesa, he sido muy influenciada por la literatura argentina en el sentido de dejar volar la imaginación, el caos, el azar, el extrañamiento, más la idea como de la imaginación, ¿no? Leí en una entrevista que dijiste: lo que hago es trabajar con materiales documentales, que era un poco lo que repetías acá, que luego voy borroneando, pegándoles elementos y al final quedan irreconocibles, y de esa lectura sale otra y otra escritura. Por eso me demoro 4 o 5 años en terminar una novela, pues me interesa esa idea de una lectura permanente sobre los mismos materiales. Los procesos creativos, que siempre la gente que ve este programa, hay mucha gente que escribe, que lee, que le interesa, que participa en talleres literarios, que ha escrito sus primeras novelas, etc. ¿Por lo general te has demorado 4 o 5 años en escribir un libro? Ahora estoy con una novela que la empecé antes de irme a Argentina, o sea, hace 9 años. Bueno, entre medio hice otras cosas, pero sí, es así. Por ejemplo, el otro día tengo como 170 páginas, no sé, y el otro día leyendo a José Donoso, releyendo a José Donoso, en la novela tenía una chica que va con su padre y que por unos cuartos en un pueblito donde ya todos lo han abandonado, lleno de cajas que le dejaron a este señor, que es el único que se quedó en el pueblo, de sacos, qué sé yo. Entonces yo ponía ropa, qué sé yo. De repente estoy leyendo a José Donoso y él el mudito tiene en el segundo piso lleno de cajas de todo lo que los ricos le dejan, que son los cachivaches. Bueno, llené de cachivaches, pero también qué pasó con esos cachivaches de Donoso a esta altura en mi escritura, dijéramos. Claro. Entonces eso de repente lo descubro. Si hubiera terminado la novela, si hubiera soltado la novela en esa primera escritura, me hubiera perdido toda esta referencia, ¿no es cierto? Entonces lo que voy haciendo es que voy como con una cabeza muy atenta todo el tiempo, como relacionando, asociando cosas y agregándole como capa, esas que eran esos sacos como un poco informes, ¿no? Ahora les agrego la historia de la literatura chilena. Entonces me parece eso
se logra solo con tiempo. En mi caso, hay otras personas que lo lograrán más velozmente. Entonces son como capas que voy agregando y que son eso, como lecturas. Leo de nuevo esos bultos y digo, bueno, pero estos bultos todavía son como cualquier bulto, ¿no? Cómo hacer que sean solo los bultos de esta novela y que además hacerlos como cantar, ¿no? Como dice Saer, ¿no? Que Saer dice hacer cantar a las cosas, ¿no? Como cambiar, y también cambiarles de signo. Entonces ya los bultos no son los bultos, son los bultos de los cachivaches, de Donoso, de Mudí. Entonces eso, ¿no? Voy como armando así. Y estar 4 o 5 años con un libro, por ejemplo, también es un ejercicio de paciencia y de reducir la ansiedad. ¿Eras más ansiosa cuando eras una escritora más joven, por ejemplo? Y sí, porque en algún punto uno quiere como saber si es buena o mala, ¿no? Entonces quiere como confrontar, si quiere tener carrera literaria y ser reconocida básicamente, ¿no? Y eso en algún momento en mi vida me di cuenta que era una tontera, que el único reconocimiento pasa porque tú, enfrentada a tu trabajo, te exijas lo que necesitas dar, y de ahí me relajé cualquier cantidad, y sobre todo cuando me fui a Buenos Aires ya me relajé completamente. A mí me interesa un pepino, los premios, o hacer carrera, ninguna de esas cosas. Yo voy, escribo y soy escritora solo cuando escribo. Cuando salgo soy vecina, soy profesora. Ser humano. Claro, no ando por la vida como siendo escritora, ¿no? Como no me interesa. ¿Y esas nociones las descubriste despegándote de Chile o te liberaste un poco yéndote de este país? Y sí, pasan cosas, yo no creo que sea de Chile, yo creo que irse del país natal, donde están una serie como de símbolos y de arraigo, a otro lugar, a vivir, a tener que hacer nuevos amigos, nuevas bibliotecas, nuevas relaciones, yo creo que eso algo le pasa a uno, ¿no? Pero no necesariamente de Chile, sino que yo creo que eso ocurre en cualquier país, ¿no? Como ese desafío de desarraigarte y de existir y de construirte desde otro lugar sin todas esas referencias tan fuertes, ¿no? Como son las de un país natal. Claro. Cintia, para terminar, en este marzo que está empezando, ¿por qué deberíamos leer La Revolución a Dot? Uy, no tengo idea. Un título que además es potente, es fuerte, va al callo. No tengo idea. Yo creo que para entretenerse, para curiosear, para pensar en ciertas preguntas, sobre todo eso, como en ciertas dudas que plantea el libro. No hay respuestas, hay solamente dudas sobre los devenires políticos y lo que es ser joven y lo que es llegar a adulto, lo que es cómo se relaciona uno con su propia vida, ¿no? ¿Cómo ves el país desde el otro lado de la cordillera? Y con mucha pena, con mucha esperanza, con mucho temor, básicamente. Muchas gracias, Cintia Rimsky, por estar aquí con nosotros en Esta Boca es Mía. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía y nos vemos la próxima semana por El Periodista TV.